Capítulo 27. Mucho más tarde, cuando me libré del abrazo de Philip y Betsy me arregló el estropicio que éste me había hecho en el pelo, encontré a Cecily en la terraza. Esbozó una sonrisa mientras me dirigía hacia ella. Espero que no te haya molestado que leyera tu carta. Fui a tu habitación esta mañana cuando aún dormías y la vi sobre la mesita. Confieso que no pude reprimir mi curiosidad. No me importa, teniendo en cuenta cómo ha acabado todo. Confío en que seas muy feliz. Me deseó tomando mi mano. Lo soy. Suspiré, incapaz de contener mi sonrisa. Me pregunté si Cecily sería consciente de que Philip me había estado besando durante un buen rato. Pero lamento que sea a costa de tu felicidad. Sacudió una mano en el aire. Hay muchos más hombres ricos entre los que puedo elegir. Y si te soy del todo sincera, yo sabía que Philip no estaba interesado en mí. Me di cuenta en cuanto llegué. Ni todas las intrigas del mundo pueden ayudar a una dama cuando el caballero está enamorado de otra. Sin embargo, de lo que no me di cuenta es de cómo te sentías tú. Me miró con una expresión grave. ¿Por qué no me lo contaste? Dijiste que estabas enamorada de él. Respondí encogiéndome de hombros. Sí, lo dije. Aunque me da la impresión de que he debido de comportarme de manera demasiado egocéntrica para no percatarme de tus sentimientos. Lamento no haber sido la hermana que merecías. Me apretó la mano y permanecimos en silencio escuchando la música que se escapaba por las ventanas del salón de baile. Rememoré mi infancia de cuento de hadas junto a mi hermana melliza. Érase una vez dos niñas, cuyos padres habían pasado mucho tiempo deseando un bebé. Las niñas eran el sol y la luna para ellos. Yo siempre había sido la luna. Mi función había sido reflejar la luz de Cecily y dejarla brillar. Pero allí, con Philip, yo era el sol. No podía imaginar un comienzo mejor para el resto de mi vida. Espero que siempre estemos unidas, confesé pensando en mi madre y Lady Caroline. Pues claro que lo estaremos. Cecily me atrajo hacia sí y nos abrazamos. No la solté hasta que se hizo a un lado. Tengo que hablar con alguien, anunció echando un vistazo por encima de mi hombro. Me di la vuelta y vi al señor Kellett de pie junto a la barandilla de la terraza. ¿Qué vas a decirle? Se mordió el labio. No estoy segura, pero me llevará un rato. Me sonrió con malicia antes de marcharse. El señor Kellett dobló la esquina de la casa y desapareció, y Cecily le siguió. Fui la última en entrar en el comedor para el desayuno a la mañana siguiente. Philip, William y mi padre se pusieron en pie al verme. Percibí tanto amor en los ojos del primero que me sonrojé al pensar que todo el mundo podía verlo. Al sentarme me di cuenta de que las miradas de todos los presentes estaban puestas en mí. Bueno, ¿ya está todo aclarado entre ustedes dos?, soltó Rachel de pronto. Gracias a Dios, por fin podremos hablar abiertamente del asunto. A Philip se le escapó una risita, y yo me sonrojé aún más. Todas las personas que había en el comedor sonrieron, desde Lady Caroline al lacayo que estaba detrás de Philip. La sonrisa de Luisa fue más contenida que la del resto,
pero me alegró ver un pequeño signo de cordialidad por su parte. También me alegré al ver a Cecily y comprobar que no andaba por ahí en los brazos del señor Kellett. Le creí capaz de embaucarla para que se fugara con él, pero al parecer mi hermana tenía más sentido común del que creía. Todos nos dieron la enhorabuena, y Rachel y Lady Caroline se enfrascaron en la magnífica tarea de preparar una boda. Descubrí que Philip ya había hablado con mi padre, que parecía muy dichoso y me sonreía desde el otro lado de la mesa. Mi hogar se encontraba en el condado vecino, lo bastante cerca para vernos tan a menudo como deseáramos, y Cecily regresaría a Londres con nuestra prima Edith para seguir disfrutando de las distracciones de la ciudad. Un lacayo se acercó a mí con una bandeja de plata en las manos. En ella había una carta de mi abuela. La abrí y la leí mientras seguía desayunando. Querida Marianne, no seas necia, pues claro que fue cosa mía enviarte a Edenbrook, y deberías darme las gracias en lugar de esperar una disculpa. Una rica heredera necesita que un hombre la proteja, ¿y de qué otra forma podía asegurar tu protección mientras tu padre siguiera fuera? Solo te lo oculté porque sabía que no accederías a ir si sospechabas la verdad. Niña boba, tuviste suerte de que Sir Philip quisiera hacerse cargo de protegerte mientras estuvieras bajo su techo. Por cierto, Lady Caroline me ha comentado que Sir Philip se ha enamorado de ti. No debe de importarle tu forma de corretear por ahí como si fueras la hija de un vulgar granjero. Si consigues un matrimonio tan ventajoso, supongo que te dejaré mi fortuna, aunque no llegues a ser nunca una joven elegante. Estoy deseando conocerle, y creo que incluso iré a Edenbrook para verte felizmente casada. Atentamente, tu abuela. Postdata. El señor Whittles le ha hecho una propuesta de matrimonio a Amelia, y ella ha aceptado. Sospecho que has tenido algo que ver. Suspiré aliviada. Mi plan había funcionado. Dándole vueltas a lo que mi abuela me había revelado acerca de la tarea que había encomendado a Philip, de pronto se me ocurrió algo. Dirigí la mirada al otro lado de la mesa, hacia el señor y la señora Clampett. Él tenía un libro abierto enfrente del plato, y ella escuchaba sonriente a Lady Caroline comentar que el baile había sido todo un éxito. ¿Le pidió al señor Clampett que me protegiera mientras estaba de viaje con William?, pregunté a Philip. Sí, ¿por qué? Esbocé una sonrisa. ¿Se ha sentido tan derrotado en su caótica biblioteca? Y la señora Clampett echa de menos a sus pájaros. Philip rió. Bueno, ya pueden volver a casa y recuperar su propia biblioteca y sus pájaros. Tendré que buscar algunos libros sobre la India y enviárselos al señor Clampett para darle las gracias por protegerla también en mi ausencia. No puedo imaginar lo que podría haber pasado si no se hubiese encontrado dando un paseo por el bosque aquel día. Eché otro vistazo a los Clampett. Debía agradecerles a ambos todo lo que habían hecho por mí. Volví a leer la carta de mi abuela y me di cuenta, para mi alegría, de que no había tenido que cambiar nada de mí misma para conseguir toda la felicidad del mundo. No había tenido que aprender a cantar para las veladas en sociedad, ni había tenido que comportarme como Cecily, ni dejar de salir por ahí a dar vueltas. Aún siendo yo misma, alguien me amaba con todo su corazón. De hecho, me parecía mucho a Meg. Ella siempre había sido un caballo de carreras, solo que yo no lo sabía. Después del desayuno, me escapé al vergel. Estaba tan feliz de estar allí. Me sentía igual que el día que había llegado a Edenbrook, como si acabara de poner un pie en el paraíso, un paraíso en el que me sentía como en casa.
Al sentimiento de pertenencia se le unía la inmensa alegría que sentía al pensar en mi futuro con Philip. Cerré los ojos, eché hacia atrás la cabeza, extendí los brazos y dejé que el sol me bañara con su calor. Y entonces lo hice. Me puse a dar vueltas. Giré y giré con los ojos cerrados, la cabeza echada hacia atrás y los brazos extendidos. De pronto oí un crujido y una rama me aruñó la mejilla. Dejé de girar. Abrí los ojos y descubrí que estaba a 1 centímetro de clavarme una rama en el ojo. Sin embargo, al intentar apartarme, me di cuenta de que tenía el pelo enganchado en otra. ¿Cuándo aprendería que no debía dar vueltas de ese modo? Tiré de la rama sin éxito. Intenté soltarme, pero solo conseguí destrozarme el peinado y enredarlo aún más. Me dolían los brazos. ¡Oh, me cachis!, exclamé frustrada. Oí un susurro de hojas y me volví hacia el ruido. Philip se agachó para esquivar una rama y siguió caminando en mi dirección. Mis mejillas ardieron un color como el de la grana y decía no estar enganchada a aquel árbol. Sin embargo, no tenía más remedio que quedarme allí y esperar a que llegara. Él tenía un aspecto impoluto y me costaba imaginarle en una situación tan vergonzosa como la mía. ¿Por qué no había aprendido la lección la última vez? No se ría, le advertí al percibir su mirada risueña. Sus ojos pasaron rápidamente de la rama a mi pelo enmarañado y le empezaron a temblar los labios. ¿Cómo le ha pasado eso? Estaba dando vueltas. Philip estaba haciendo grandes esfuerzos para contener la risa. ¿Alguna vez se ha planteado dar vueltas con los ojos abiertos? No es algo que suela planear con anterioridad. Levanté las manos y me afané en un intento de desenganchar mi pelo. Hice una mueca de dolor. Philip se situó delante de mí, me tomó de las manos y las bajó hasta la altura de su pecho, donde las dejó apoyadas. Permítame. Me pasó un brazo por cada lado de la cabeza y empezó a desenmarañar mi cabello. Supuse que a cierta distancia debía de parecer como si estuviera estrechándome en sus brazos. Sentí su respiración y me concentré en cómo mis manos se movían arriba y abajo sobre su pecho. Su aroma me envolvía. Aquella mezcla de ropa limpia, jabón y algo que me recordaba el olor del bosque en un día soleado. Algo en mi interior empezó a fundirse. Noté un suave tirón y sus dedos me acariciaron la oreja y luego el cuello. Mi azoramiento iba en aumento y me impedía respirar. Para distraerme, le hice la pregunta que llevaba tiempo rondando por mi cabeza. Philip, ¿por qué me ocultó su identidad cuando nos conocimos en la posada? Se detuvo para mirarme a los ojos. El destino me brindó una oportunidad única, la de conversar con una dama sin tener que preguntarme si tan solo estaría interesada en mi fortuna o mi título, y no con una dama cualquiera. Me sonrió con picardía y el corazón me dio un vuelco. No podía dejar pasar esa oportunidad. Por su franqueza me arriesgué a provocar su ira. Fue como si sus palabras arrojaran luz sobre su carácter y comprendí a Philip como no lo había hecho hasta ese momento. No había querido que le llamara Sir, si bien esa era la forma en que debería haberme dirigido a él. El día que habíamos pasado en la biblioteca, había ido él mismo a la cocina por algo de comer en lugar de enviar a un criado.
Recordé las promesas que nos habíamos hecho y pensé en cómo había intentado huir de Cecily, cuya única motivación era en efecto su título y su fortuna. Philip quería que le amaran por quien era, no por su herencia. Un último tirón y mi cabello quedó libre, cayendo en cascada sobre mi espalda. Philip me había quitado todas las horquillas y me vi despeinada. Fue bajando sus manos por mi pelo desde la coronilla hasta la espalda. Luego me rodeó la cintura y me atrajo hacia sí. «¿Sabe? Aún tenemos un asunto pendiente», observó. «Sigo queriendo el cuadro y ahora tengo algo muy valioso que ofrecerle a cambio». ¿De qué se trata? Me estaba costando concentrarme en sus palabras, pues no podía apartar la mirada de su boca, del contorno de su mandíbula y de la forma en que la comisura de los labios le temblaba cuando intentaba no sonreír. Quería besarle. Apoyó su mano en mi barbilla y me levantó el rostro para que le mirara a los ojos. «Le daré un título por él». Me mordí el labio y le contemplé recelosa. No me parecía bien. Después de lo que acababa de descubrir, no podía aceptar su oferta. Negué con la cabeza. Nunca me ha preocupado mucho tener un título. Philip frunció el ceño y me dedicó una mirada inquisitiva. «Entonces, ¿qué me dice de todo cuanto ve a su alrededor? ¿Será Edenbrook suficiente?» Le aparté el mechón de pelo que le caía sobre la frente y dejé escapar un suspiro. «No, aunque adoro este lugar, no puedo darle el cuadro a cambio de sus tierras». Su rostro había adquirido una expresión seria y de máxima preocupación. «No necesita mi dinero». «Exacto». Bajó la cabeza. Me sentía mal por la angustia que le estaba haciendo pasar, pero sabía que era necesaria. «No tengo nada más que ofrecerle», susurró. Lo agarré por las solapas de la levita y me puse de puntillas para mirarle directamente a los ojos con el fin de que no malinterpretara mis palabras. «No quiero nada de lo que pueda ofrecerme. ¿Recuerda nuestras palabras?» Philip asintió. Sus manos seguían en mi cintura, manteniéndome cerca. «Solo le deseo a usted, Philip. Le daré el cuadro a cambio de su corazón». Apartó la mirada de inmediato y sentí la lucha que se estaba librando en su interior. Cuando por fin volvió a mirarme, en sus ojos brillaban la diversión, la admiración y aquel gran secreto que había descubierto en la posada después de su pelea con el señor Belfort. Brillaba con tanta claridad en ese momento como lo había hecho aquella noche, pero ahora sabía qué significaba. Me amaba. «Marianne», susurró con una voz gutural que hizo que me diera un vuelco el corazón. Apartó una mano de mi cintura y me acarició una mejilla sonrosada con el reverso de sus dedos. La caricia fue tan suave como la brisa, y sentí su piel fría en contraste con el calor de mi rostro. «Amor mío», murmuró mientras alzaba mi barbilla y acercaba sus labios a los míos. En esa ocasión sabía cómo devolverle el beso. Philip se sorprendió y noté cómo sus labios se curvaban en una particular sonrisa pícara. Fue fantástico. Unos minutos más tarde, apartó sus labios de los míos para darme un beso en la mejilla y en el ángulo de la mandíbula. «Tengo una proposición».
Me hizo cosquillas en el cuello con su aliento. ¿Otra? Sonreí y me apoyé en él. Los latidos de mi corazón eran tan fuertes que estaba segura de que podía oírlos. Esta es para después de la boda. ¿Qué le parecería viajar al continente? Me gustaría regalarle su propio viaje por Europa. Fui incapaz de hablar. Puede dar vueltas si lo necesita, comentó riendo. ¿No le importa? Philip negó con la cabeza. De hecho, estoy deseando presenciarlo. Así pues, di vueltas para Philip, con el cabello al viento y la sensación de que en cualquier momento podría echar a volar. Me agarró de la cintura cuando estaba a punto de chocarme contra otro árbol. Ha sido encantador, dijo atrayéndome hacia sí. Pero quizá debería abrir los ojos en el futuro. Buena idea, murmuré obsequiando con una sonrisa a mi mejor amigo, al que no le importaba en absoluto mi afición a dar vueltas. Acabo de recordar, comenzó Philip mientras se registraba los bolsillos de la lévita, que había olvidado darle esto. Era mi relicario. Philip le había exigido al señor Beaufort que se lo entregara. Pero después de todo lo acontecido en la posada, esa noche lo había olvidado. Cuando Philip me lo puso alrededor del cuello, experimenté como por arte de magia una maravillosa sensación de sosiego. Aferré con la mano el preciado recuerdo de mi madre y lo apreté contra el pecho. El corazón me latía fuerte y confiado bajo el relicario. Había recuperado todo cuanto había perdido, y sentí que todo en mi mundo estaba bien. Entonces Philip y yo nos encaminamos de la mano hacia la casa, y nos dirigimos a la biblioteca, donde finalmente tuvo lugar nuestra partida de ajedrez.